Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí de regreso con ustedes y hoy quiero hablar de la prueba que Dios da de que Él es Dios, ¿sí? Porque mucha gente duda, mucha gente no cree. Ya no digamos que no creen en la iglesia o que no creen en el mensaje de la Biblia, o no, simplemente no creen en Dios, ¿sí? Los llamados ateos. Hay gente que dice, no, no, es que Dios no existe. Dios no existe, Dios es una idea de alguien, es la idea de alguien que se lo inventó. Y sin embargo, Dios mismo dice que sí, que Él sí existe. Dios mismo dice que Él existe y que Él es Dios. Y Dios mismo da una prueba de que Él es Dios. Es muy interesante esto porque miren, Dios tiene una forma de decirnos las cosas. Dios tiene una manera de comunicarse con nosotros. Y eso es por medio de los profetas, ¿ok? La gente que habló, ¿sí? En nombre de Dios. Pero no es el hecho de que existan profetas lo que yo les quiero compartir hoy. La prueba de que Dios es Dios, la prueba de que Dios existe, ¿sí? No la dijo por medio de los profetas. ¿Ok? ¿Cuál es esa prueba? ¿Cuál es la prueba de que Dios existe? Bueno, la prueba, se las voy a decir, pongan mucha atención a lo que estoy por decirles. La prueba de que Dios existe, Dios nos las está diciendo por medio de los profetas, ¿sí? Y los profetas están en la Biblia, ¿ok? Sí, porque muchos van a decir, no, ya vas a empezar con la Biblia. Pues es que en algún lado tiene que estar, ¿no? Escrito lo que los profetas dijeron. Y ese lugar es la Biblia. Si se llamara de otra manera, pues diría, bueno, es que es en el libro fulano, ¿sí? En el libro perengano. Bueno, en este caso, los profetas los encontramos en la Biblia, ¿sí? Y miren lo que dice este profeta, este es Isaías. En el capítulo 41 del libro que él escribió, en el verso 21, dice, Dios reta a los falsos dioses. Dice, alegad por vuestra causa, dice Dios, presentad vuestras pruebas. Traigan, o sea, esas pruebas, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Ahora, esta es una traducción, esta es la traducción Reina Valera de 1960. Pero hay otras traducciones que nos lo ponen de otra forma. Nos dicen lo mismo, pero para que lo entendamos diferente, ¿sí? Y quiero leerles lo que dice la traducción en lenguaje actual. Y dice el mismo capítulo 41, estoy en el verso 21. ¿Sí? Digo, por si alguno de ustedes lo quiere leer en sus propias Biblias, miren lo que está escribiendo Isaías en la traducción en lenguaje actual. Dice, Dios les dijo a los ídolos, yo soy el rey de Israel, vengan y defiéndanse, muestren lo que pueden hacer, vengan a explicarnos el pasado, vengan a anunciarnos el futuro, anuncien lo que está por suceder, demuestren que de veras son dioses. ¿Sí? O sea, Dios les está diciendo, a ver, vengan y díganos lo que ha pasado. Vengan y díganos lo que va a pasar para ver si de veras son dioses. ¿Sí? Y fíjense lo que dice después, dice, hagan algo que nos asuste. Hagan algo, bueno o malo. ¿Sí? O sea, si va a pasar algo feo, aunque sea feo, aunque nos asuste, díganos qué va a pasar. ¿Sí? Queremos
creer que son dioses. Sí, Dios mismo les está diciendo a los dioses falsos, ¿no? A ver, díganos para que creamos en ustedes. ¿Sí? A ver, queremos saber. Díganos algo que pasó. O díganos algo que va a pasar. ¿Sí? Díganos algo que nos asuste. O díganos algo que sea bueno o malo para que creamos en ustedes. ¿Sí? Y luego dice, pero ustedes no son nada, ni tampoco pueden hacer nada. Confiar en ustedes es una tontería. Confiar en los dioses que dicen ser dioses es una tontería. ¿Sí? Y entonces, ahí mismo dice, de Persia viene un rey a quien he llamado por nombre. ¿Sí? Ahora, en efecto, Isaías está hablando de Ciro. En el capítulo 45, y eso si lo quieren leer después, Dios está diciendo que viene un rey que se llama Ciro y que viene de Persia y que va a conquistar todos esos lugares. ¿Sí? Ahora, yo quiero decirles algo con respecto a esto. En efecto, Ciro vino de Persia. El rey Ciro de Persia, el rey Ciro el Grande, vino de Persia y conquistó todos esos lugares. ¿Sí? Sin embargo, Isaías lo está diciendo como 100 o 150 años antes de que Ciro llegara, de que Ciro apareciera. ¿Sí? ¿No creen ustedes que eso es algo impactante? Eso es algo impresionante. Isaías, el profeta de Dios, está diciendo que Ciro va a venir más de 100 años antes de que Ciro hubiera nacido. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? O sea, ¿cuál es la prueba de que Dios es Dios? ¿Cuál es la prueba? Dios mismo está diciendo por medio del profeta, por medio de sus profetas, que Él es Dios. ¿Y cuál es la prueba que Dios da de que Él en efecto es Dios? La prueba que Él está dando, lo que Él dice, lo que Dios dice, que es la prueba, es que Él dice las cosas antes de que pasen. ¿Sí? Hay otra parte en la Biblia donde se nos dice que Dios nos dice las cosas antes de que pasen, para que cuando pasen, creamos. ¿Sí? Y eso está en el capítulo 14 de Juan, y esto lo dice Jesús. ¿Sí? Entonces, déjenme buscar el libro de Juan, Juan 14, estoy aquí con mi celular, aquí tengo la Biblia electrónica. Entonces, está en Juan 14, verso 29, ¿sí? Y en la traducción en lenguaje actual, dice Jesús le está hablando a sus discípulos, y dice, les digo todo esto desde ahora para que cuando suceda, confíen en mí. ¿Sí? Jesús les está diciendo antes lo que va a pasar para que cuando pase, Él mismo dice, para que cuando pase, crean. ¿Sí? Para que confíen en mí, dice. Ahora yo quiero comentarles que esto, Él les está hablando de cuando Él va a regresar, de cuando Jesús va a regresar, ¿sí? Él les está diciendo cosas que aún no pasan, ¿sí? Para que cuando pasen, crean en Él, ¿sí? Ahora, es muy interesante esto porque, miren, hay tanta profecía sobre el tiempo en que Jesús va a venir. Hay gente que no lo cree. Y yo en algún momento pensaba, bueno, ¿para qué la profecía? O sea, ¿por qué el tiempo del fin? ¿Por qué hay tanta gente que quiere tratar de interpretar o de conocer Apocalipsis o los libros de Daniel o todo esto de la escatología? O sea, ¿para qué? La escatología, ¿para qué sirve? ¿Sí? ¿De qué me sirve saber el final? ¿No? O sea, ¿cuál es el chiste?
Y la respuesta es esta, ¿sí? Dios nos dice las cosas antes de que pasen. ¿Qué Dios hay? ¿Qué Dios hay en el mundo que pueda decirnos las cosas antes de que sucedan? Para que cuando sucedan podamos creer. Bueno, en efecto, Dios nos dice las cosas antes de que pasen. ¿Ok? Ahora, hay otra parte muy interesante. En este mismo capítulo 41 de Isaías, que nos dice, Dios nos dice que Él abre caminos en la soledad, ¿sí? Él abre caminos donde no los hay. En el mismo capítulo 41 de Isaías, se los voy a leer. En el mismo capítulo 41 de Isaías, si ustedes tienen la Biblia por ahí, búsquenlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la profecía es tan difícil de recibir, de aceptar, porque en ocasiones, bueno, no en ocasiones, yo creo que muchas veces la profecía bíblica es difícil, ¿sí? Porque habla de crisis, habla de cosas negativas que van a suceder, ¿sí? Cosas complicadas y que no nos gusta pensar en eso. Por ejemplo, si hablamos de Apocalipsis, Apocalipsis no es un libro sencillo. ¿Por qué? Porque habla de catástrofes, ¿sí? Habla de crisis, habla de colapso, habla de cosas negativas. Bueno, fíjense lo que Dios dice de sí mismo en Isaías capítulo 41. Esto que dice a mí me da mucha esperanza, ¿sí? Me da mucha alegría. A pesar de que las cosas vengan complicadas hacia el futuro, a pesar de que Dios nos diga, miren, voy a hacer esto y se los estoy diciendo antes de que pase, para que cuando pase, crean que yo soy, ¿sí? Para que crean en mí. Bueno, fíjense lo que dice. Ok, estoy en la versión Reina Valera, 1960, y estoy en el capítulo 41 de Isaías, en el verso 18, y dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca, ¿sí? Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Ahora, está en el mismo capítulo 41 de Isaías, O sea, Dios lo que está diciendo es, miren lo que voy a hacer, ¿sí? Miren lo que viene. Viene un colapso, viene una crisis, viene una situación muy difícil, pero en medio de todo eso, yo no me voy a olvidar de ustedes. Y voy a abrir caminos en la soledad, voy a abrir caminos en el desierto, voy a abrir manantiales, ¿sí? O sea, Dios sabe lo que va a hacer, Él nos lo dice antes de que pase, pero además de eso, nos da salida, ¿sí? Nos da alternativas, nos da fuentes, ¿sí? Nos da una forma de que en medio de esos problemas que vienen, tengamos esperanza, tengamos alegría, tengamos una forma, ¿sí? De arreglárnosla, ¿ok? Entonces, hay mucha gente que está hablando de una forma tan pesimista sobre lo que está ocurriendo ahorita en el mundo, el coronavirus, la crisis económica, ¿sí? El colapso, la hiperinflación, no sé cuántos hayan escuchado sobre esto, la hiperinflación. Hay mucha gente que está hablando tanta tragedia para el mundo, pero Dios dice no. Ustedes entiendan que todo esto yo ya lo había dicho. Todo lo que viene sobre el mundo yo ya lo había dicho. En esto van a conocer que yo soy Dios, en que yo digo las cosas antes de que pasen, ¿sí? Para que cuando pasen, ustedes crean que yo soy Dios. Pero aún en una situación de crisis,
aún en una situación complicada, yo les voy a dar la salida, yo les voy a dar la respuesta, yo les voy a dar manantiales, yo les voy a dar una alternativa, ¿sí? Entonces, pues, yo creo que por mi parte, es todo lo que tengo que decir en este video. Hay una alternativa, hay una manera de sortear la crisis en la que estamos y la crisis que viene, ¿sí? Y yo les voy a estar compartiendo sobre esto en los videos que voy a estar sacando, pero en este video en particular, lo único que les quiero decir es, Dios es Dios. Dios ya nos dijo lo que va a hacer. Dios nos dice lo que va a hacer antes de que lo haga, para que nosotros sepamos que Dios es Dios, ¿sí? Entonces, no nos asombremos, no perdamos la confianza, no perdamos la esperanza, porque Dios tiene las cosas bajo control y Él nos da alternativas, Dios nos da opciones para que las cosas no se pongan tan feas para nosotros, ¿sí? Entonces confiemos en Dios, Él está con nosotros, ¿ok? Bueno, pues por mi parte es todo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, bye.